o muy alta especialidad, que el día de hoy ha tenido a bien darnos un poco de su tiempo, especialmente, exclusivamente para mis pacientes, que son la mayoría de ustedes, ¿no? Yo le comenté que tenía este grupo de pacientes para que ustedes puedan conocer los últimos avances que hay en cuanto a lo que es la epigenética, ¿no? Como les había comentado a algunos de ustedes, hay cosas nuevas que de repente en la seguridad social no está tan en boga, pero en otros lados, en la parte privada sí. Entonces voy a darle pase a la doctora Tania Valderrama, previo aplauso para que ella nos pueda ilustrar sobre este tema. Tania, te doy el paso. Gracias, Gavisita. Realmente yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque creo que el conocimiento, poco o mucho, lo tenemos que compartir. Y sobre todo cuando tenemos a puertas algo maravilloso, que es de lo que yo les quiero hablar, y es una esperanza para muchos que de repente ya no ven ni siquiera la luz al fondo del túnel. Así es que vamos a empezar. Gracias por la presentación, Gavisita. Se suponía que era resumida, pero casi. Es un poquito de lo que he hecho, como se habrán dado cuenta, he estudiado toda mi vida y bueno, feliz de estar nuevamente en Perú y trabajando y apoyando a mis niños peruanos, a mis pacientes, adultos, niños, porque como habrán visto tengo 3 subespecialidades para adultos y una para niños. Entonces, pues acá estamos. Yo les quiero hablar sobre una tecnología maravillosa que a mí me ha fascinado, es algo muy nuevo y estoy segura que muchos de ustedes no habían escuchado antes sobre la epigenética porque ni yo siendo médico y con tanto estudio lo había escuchado antes. Entonces, y realmente tenemos una herramienta valiosa. Si ustedes se acuerdan, todo el mundo nos hablaba sobre la epigenética, ¿no? Que eran genes que los heredábamos de padres a hijos, como por ejemplo en mi familia hay mis abuelos diabéticos, mi padre diabético, sus hermanos diabéticos, y mi hermano es exactamente igual que mi padre, hasta el carácter le heredado. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué significaría? Que mi hermano también va a ser diabético, ¿verdad? Eso significa la herencia que vamos heredando de generación en generación. Y no solo se heredan caracteres físicos, sino también partes emocionales, caracteres psicológicos de las personas. Pero también hubo muchas dudas cuando se dieron cuenta que habían gemelos idénticos, que tenían los genes exactamente iguales, y sin embargo, con el paso del tiempo, esos gemelos ya no eran iguales. Fíjense en estas gemelas que después de 20 años, una es delgada, tiene una vida saludable, hace ejercicios, y la otra está obesa, hipertensa, diabética y hasta con cáncer de mama. O sea, ¿por qué si las dos gemelas tenían la misma carga genética, una desarrolló el cáncer y desarrolló tantas enfermedades y la otra no? Entonces, y otra duda, acuérdense que hace como un poquito más de 20 años recién se hizo la lectura del genoma humano y ahí nos dimos cuenta que las neuronas, las células hepáticas, las células de la retina, la piel, absolutamente todo, el pelo, el diente, absolutamente todas nuestras células del cuerpo tienen la misma estructura genética. Pero entonces, ¿por qué una funciona como neurona, otra como célula hepática, otra como músculo, otra como riñón, como corazón? O sea, ¿de qué depende que estas células, a pesar de que tengan la misma estructura, imagínense que es como una pared de ladrillos con cemento, todas tienen la misma estructura, unas funcionan de una manera o de otra, ¿no? Y entonces ahí entró a tallar la epigenética. Entonces la epigenética es una ciencia nueva que lo que hace es colocar proteínas encima del gen que le dan la función al gen y le dicen qué, cómo, dónde, cuándo actuar. Es como, imagínense en una empresa, el director de la empresa y él dice, ¿no? O sea, tú estás en la recepción, tú vas a estar midiendo la vista, tú vas a estar haciendo los estudios, tú me vas a hacer la limpieza, o sea, cada uno tiene su función. Pero si esa persona no les dice qué es lo que tienen que hacer, el personal no sabe qué es lo que tienen que hacer. Exactamente lo mismo es como trabaja nuestra epigenética en el cuerpo. Entonces, a mí me gustó mucho este estudio, si ustedes se fijan,
Estos son dos gemelos de 3 años que tienen la carga epigenética exactamente igual. Y luego, después de 50 años, les hacen nuevamente su estudio epigenético y resulta que es diferente. Entonces, aquí nos damos cuenta qué es lo que pasó. Vamos a hablar justamente de eso. Entonces, acuérdense que nosotros para poder vivir necesitamos comer y todo lo que comemos, desde una lechuga, un pastelito, un pan, una gaseosa, lo que ustedes quieran, todo se va a convertir en azúcar, la glucosa. Pero para que esa glucosa nos dé energía, necesitamos oxígeno. El oxígeno es el que va a combustionar el azúcar y nos va a dar energía. Es como el carro, ¿no? Le ponen gasolina, pero para que el carro arranque y camine, necesita el oxígeno que combustiona. Pero ¿qué es lo que bota ese carro luego de que combustiona la gasolina? ¿Qué es lo que bota, no? CO2. Y si nosotros respiramos ese CO2 es recontra tóxico, la gente se puede morir, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en nuestras células. Ese oxígeno combustiona la glucosa, el azúcar, pero al momento que genera la energía, los 36 ATPs de energía, se convierte en un radical libre y el radical libre inflama, oxida y envejece nuestra célula. La ventaja y algo maravilloso que tiene nuestro cuerpo es que nosotros producimos en forma natural, hasta los 20 años, enzimas antioxidantes primarias y una proteína que se llama NRF2, que van a estar escuchando seguido de esta proteína. Esa proteína hace que nosotros podamos tener canastones de electrones en nuestras células y cuando el oxígeno se convierte en un radical libre que perdió un electrón, ¿qué es lo que hacen? Le regalan su electrón y lo inactivan de tal manera que nosotros estamos bien. Pero cuando hay una sobrecarga de estrés oxidativo, de inflamación, ya no es suficiente, lo que producimos ya no es suficiente y entonces empezamos el proceso de envejecimiento. ¿Y cómo se manifiesta? Con dolores. Lo primero que pasa es caída del cabello, empezamos a subir de peso, empezamos a tener problemas del sueño, canas, arrugas, manchas, etcétera. Entonces, nosotros podemos buscar una vida saludable comiendo sano, tomando agua, tratando de comer cosas saludables para evitar esa inflamación, porque imagínense, nosotros tenemos entre 37 trillones a 100 trillones de células y en cada célula tenemos entre 800 a 2000 mitocondrias y en cada mitocondria se está realizando esa reacción química por segundo. O sea, imagínense la cantidad de radicales libres que nuestro cuerpo produce, que si nosotros no somos capaces de desinflamar en forma natural el cuerpo, vamos a despertar nuestros genes que nos dan enfermedades. Y felizmente ya hay activadores epigenéticos de los que yo les quiero hablar. Entonces nosotros tenemos el poder de decidir de qué manera queremos vivir. Entonces, fíjense, esa inflamación crónica que va a generar fibrosis, y muerte celular. Por eso es que hay fibrosis pulmonar, cirrosis hepática. Cuando hay alteraciones de nuestro ADN porque se inflaman los tejidos, se producen mutaciones en las células y eso termina en cáncer. Y si hay oxidación de los lípidos y proteínas, alteran unas proteínas que son las que nos ayudan en que estemos estables y aparecen la diabetes, la hipertensión, entre otras cosas. Entonces, la inflamación crónica es la que está produciendo el envejecimiento de nuestras células. Pero depende de nosotros de qué manera queremos vivir, porque podemos envejecer, pero sin que nos duela, con salud. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Fíjense que este es un proceso de envejecimiento que se da en nuestro cuerpo, tiene que ver mucho nuestros genes. Nosotros tenemos como 22,000 genes en promedio en el cuerpo. ¿Y ustedes saben cuántos genes tiene un arroz? ¿Quién sabe? Pues les cuento que el arroz tiene 50,000 genes. O sea, imagínense, un grano de arroz tiene más cantidad de genes que nosotros, pero qué complejos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros producimos epigenes, que es lo que yo les estoy hablando. También tenemos lectura de nuestros telómeros, que es algo que si nosotros tenemos telómeros largos, entonces tenemos una buena calidad de vida. Si esos telómeros empiezan a cortarse, empezamos a envejecer. Y entonces todo esto que yo les estoy hablando tiene que ver con epigenética.
Entonces, fíjense la nutrición, que es algo súper importante, que a veces nosotros no le hemos dado la importancia de vida, pero el hombre, el ser humano, es la única persona que puede cavar su tumba con los dientes, porque nosotros nos metemos cosas como comida chatarra y estamos inflamando nuestro cuerpo. Si nosotros dormimos después de las 10 de la noche, 12, 1, que ahora la mayoría, hasta los niños ahora duermen bien tarde, estamos inflamando nuestro cerebro y eso va a despertar epigenes que van a despertar enfermedades. Nosotros tenemos alteraciones, si nosotros empezamos a tener inflamación, se van a alterar nuestras mitocondrias, se van a alterar, hay unas lecturas de nosotros producimos células madre, toda la vida producimos células madre, ustedes habrán escuchado, ¿no? De las células madre. Entonces, pero nuestro cuerpo tiene que producirlo. Si ustedes lo toman externo, no sirve. El cuerpo tiene que producir sus células madre, pero si están inflamándose, ya no producen tampoco células madre que puedan en forma natural regenerar sus células, porque acuérdense, ustedes se raspan la piel o se queman, ¿qué es lo que pasa? Solito el cuerpo va a hacer que esas células se regeneren. Ahí trabajan epigenes que van a regenerar ese tejido, que no todo el tiempo están trabajando, solo se activan cuando uno se quema, ¿no? Entonces, así es como funciona maravillosamente nuestro cuerpo. Y nuestras células todas están interconectadas, unas con otras. Las neuronas con las neuronas del intestino, y ahorita vamos a ir hablando sobre esto. Entonces, esto es maravilloso. Tenemos que saber cómo cuidarnos, el smog, la luz UV del sol y de los equipos electrónicos, los medicamentos, los químicos, los pesticidas que se colocan en nuestros alimentos, en nuestras frutas, en nuestras verduras, sin querer, aunque queramos vivir sanos, pues ya nos estamos comiendo eso y nos estamos inflamando. Ustedes quieren comer sano y dicen, pues voy a comer pescados y mariscos. Y los mariscos ahora se alimentan con los detritus de todas estas fábricas que llegan al mar. Y tenemos plomo, tenemos mercurio, tenemos sustancias que son tóxicas y sin querer nos estamos comiendo estas cosas. Entonces ya no sabemos qué más vamos a comer. Entonces, y la parte que es súper importante, la exposición a bacterias, virus, hongos. Esta pandemia hemos vivido terriblemente en carne propia, muchos hemos perdido familiares o hemos tenido familiares o personas muy cercanas que han quedado con secuelas después de COVID. Pero el COVID, este virus, no es el primer virus de la historia. Hemos tenido y tenemos hasta la fecha, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, ¿qué te produce? Cirrosis y cáncer hepático. El virus del papiloma virus, ¿qué te produce? Cervicitis vaginitis, cáncer del cuello uterino. El Helicobacter pylori te produce gastritis, cáncer gástrico. O sea, tenemos un montón de virus que han vivido en toda la historia y bacterias que también nos producen enfermedades. Y bueno, este COVID ha sido el peor de todos, ¿no? Porque agarraba todos los sistemas y tenía como una memoria para saber cuál era la parte más débil del cuerpo de cada persona y ahí se iba a trabajar a nivel epigenético, dañando la lectura epigenética. Pero les cuento que también nuestros hábitos de cómo pensar, cómo sentirnos, de trabajar nuestra espiritualidad, tiene que ver con la inflamación de nuestro cuerpo. Y esto ya está estudiado. Las personas que tienen bastantes deseos de ayudar, que van a misa, que creen no necesariamente una religión, pueden creer en Dios, Buda, Alá, en lo que ustedes quieran, pero que trabajan esa parte de espiritualidad y de trabajar el ser y el servicio a los demás, tienen su umbral de vibración, porque acuérdense que nuestro cuerpo, el 70% somos agua, y el agua vibra, y va a vibrar positivamente si nosotros tenemos emociones positivas y negativamente si tenemos emociones negativas, por ejemplo, vergüenza, culpa, odio, miedo. Todas estas cosas hacen que nuestro cuerpo vibre bajito y ahí aprovechan las bacterias, los virus y los hongos, como este COVID, para meterse en nuestro cuerpo. ¿Por qué se murió tanta gente por COVID? No se murió por el mismo COVID, se murió por el miedo. Se les bajó tanto sus defensas que se hicieron propensos a enfermarse y psicológicamente se afectaron muchísimo. Y encima no nos dejaban ni siquiera estar con nuestros familiares, abrazarlos, a sentirse queridos. Entonces la gente se murió más por pena, por miedo, por soledad.
Entonces, imagínense qué importante es trabajar esa parte emocional de nosotros, el perdón, la ayuda, la solidaridad esta pandemia nos ha enseñado, ¿no? A ser más humanos. Entonces, acuérdense, hay muchas cosas que tienen que ver con el envejecimiento del cuerpo, desde lo que hay en la boca, cuidar que no tengamos caries, de usar un buen hilo dental 2 veces al día. Imagínense que solamente usando el hilo dental 2 veces al día, ustedes pueden desinflamar su hígado en 2 meses. Eso no lo sabían, ese es un estudio bien interesante. Por eso el cepillado de los dientes es básico. El que nosotros tengamos canas ya nos está hablando de que nos estamos inflamando. Y uno piensa que es normal. Hay niños que tienen canas, pero eso no es normal. Cuando un niño tiene canas es porque hay una inflamación ahí en su cuerpo. Lo más probable es que tengan algún tipo de alergia, que es algo muy frecuente que ahorita se da en los niños. Y también cuando nos está bajando la visión para ver de cerca, eso también nos está hablando de que nuestro cuerpo se está envejeciendo, lo que se llama presbicia. Cuando nosotros empezamos a tener canas, las arruguitas en la cara, que nos empieza a descolgar la piel, significa que nuestro cuerpo ya no está produciendo colágeno. Y entonces estamos empezando a tener alteraciones en esa elasticidad de nuestra piel. En las mujeres, si subimos de peso, aumenta nuestro índice de masa corporal, también nos está hablando de que hay una inflamación. Entonces, hay muchos factores. En los hombres, aunque ahora también en las mujeres se nos cae el cabello, ¿verdad? Pero eso también es un signo de inflamación, entre otras cosas. Entonces, fíjense, todo ese proceso inflamatorio crónico, todo lo que puede despertar. Son más de 300 enfermedades crónico-degenerativas que se están dando por ese estrés oxidativo, desde psoriasis, las dermatitis atópica, el melanoma, si es en el corazón, los infartos, la hipertensión, la fibrosis cardíaca, si es en articulaciones, la artritis, si es en el pulmón, el asma, la fibrosis pulmonar, las alergias, ¿no? El cáncer, en el cerebro, el que se nos vaya la memoria, que uno piensa que es normal, y uno dice, ay, está con las manos de la casa, en la llave en la mano, y pues, ¿dónde dejé mis llaves? O está con los lentes en la calle, ¿dónde puse mis lentes? O se va a la cocina, abre el refrigerador, ¿a qué vine? No nos acordamos, ¿no? Entonces, y uno se ríe y dice, pues es normal, ¿no? Pero no, no es normal, nuestro cuerpo nos está avisando que nuestro cerebro ya se está inflamando. Y ahí le puedo hablar de muchas cosas. En la parte oftalmológica, que es en la que yo, pues, me he súper especializado, el glaucoma, la degeneración macular, las alteraciones retinianas, la retinosis pigmentosa, entre otras cosas, tienen que ver, ¿no? La catarata, etcétera, tienen que ver con ese envejecimiento y ese estrés oxidativo en esa parte del cuerpo. Pero nosotros tenemos activadores epigenéticos que pueden ayudarnos a detener. Estas son las patologías más frecuentes: diabetes, hipertensión, obesidad, artritis, lupus, cáncer, Alzheimer y cualquier enfermedad neurológica. Porque estas enfermedades se están gestando, no nos dan sintomatología, nuestro cuerpo se está inflamando en forma silenciosa y ya cuando empieza a dolernos algo es que ya se manifestó la enfermedad, pero pasaron en promedio 20 años, aunque el COVID aceleró esto así en años luz. Había gente que en 5 días ya estaba con insuficiencia respiratoria, en un mes ya tenían fibrosis pulmonar, ya estaban hasta salieron de COVID y tenían ya convulsiones, cirrosis, cáncer, diabetes, que no la tenían, se despertó, ¿se acuerdan? Y esto yo estoy segura que ustedes deben conocer por lo menos 1 o 2 personas que han tenido una secuela después de COVID. Entonces, yo les quiero hablar de 3 activadores epigenéticos que han salido ahorita al mercado. Solamente hay 4 países que lo tenemos. Nosotros, Perú, somos privilegiados como nunca antes porque normalmente este tipo de tecnologías las llevan a Estados Unidos, Europa, Japón, ¿no? Nunca a Latinoamérica. Y esta empresa que lanzó estos activadores los ha lanzado en Perú, en México y recién en Estados Unidos y Japón. O sea, imagínense qué bendición que los peruanos hayamos tenido esta tecnología primero que muchos otros países que hasta el día de hoy no lo tienen. Entonces, el primer activador que me encanta es un activador de la proteína NRF2. ¿Se acuerdan que les decía? La proteína NRF2 es la que evita que nos envejezcamos.
Pues esta proteína, este regenerador epigenético estimula a que nuevamente la proteína se produzca en forma natural con una potencia altísima, poderosísima, con más de 50 años de investigación científica. O sea, esto es impresionante, la investigación científica que se ha realizado, y es 100% natural. ¿Qué es lo que tiene? El gingerol, que es un extracto del jengibre o el quión, como nosotros lo conocemos, que todos sabemos que es un antiinflamatorio y un antioxidante y es neuroprotector, porque en COVID todo el mundo se hacía té de quión, ¿verdad? Todos tomábamos quión en todas sus formas. El romero, que ancestralmente mi abuela lo usaba muchísimo, que también tiene un principio que es el ácido cárnico, que también es antiinflamatorio y antitumoral, que es impresionantemente bueno. Y la luteolina, que viene de la sófora japónica. La luteolina también es un antiinflamatorio poderoso, antioxidante, anticancerígeno y modula nuestro sistema inmune. Además, estimula la producción de colágeno y elastina. ¿Y se acuerdan que les decía que en nuestro cuerpo 30% de nuestro peso es colágeno y elastina? Y les cuento que el ojo es 100% colágeno y elastina. Por eso es que yo lo uso muchísimo en la parte oftalmológica, porque todo le llega al ojo. Y entonces, si se fijan, son 100% naturales. ¿Qué es lo que hace este activador? Activa, puede atacar a más de 1 millón de radicales libres por segundo, porque nuestro cuerpo en forma natural vuelve a producir sus enzimas antioxidantes primarias, el glutatión, la superóxido dismutasa y la catalasa. Y se habrán acordado que hay muchos, empezaron a vender glutatión externo en polvo, en diferentes formas, porque sabían que era una enzima que se necesitaba. Pero el día que ustedes no toman sus enzimas antioxidantes secundarias, es como si yo todos los días les doy su pan, pero el día que yo no les doy su pan, se mueren de hambre. Pero aquí la diferencia es de que el cuerpo produce sus enzimas antioxidantes primarias y en forma natural, solito, se va a empezar a desinflamar. Produce su propio alimento. Esa es la diferencia con todas las vitaminas que se venden actualmente en el mercado. Y hay muchas. Vitamina C, omega, magnesio, zinc, colágeno, etc. Entonces, fíjense, nosotros tenemos esta cantidad de reacciones químicas por segundo. 300 billones, ponle 14 ceros y nos faltan los ceros, ¿no? No alcanza la pantalla. Entonces, hace 20 años aproximadamente se creó este primer activador que solo activaba una vía de activación del NRF2, y lo que ahorita tenemos en nuestras manos activa 5 vías de activación, activa a más de 3,000 genes de supervivencia. Eso es algo impresionante, que no se ha visto antes, y todo esto la empresa lo ha patentado. Además, la empresa tiene otro activador poderosísimo que se llama Link. Está de moda y está mucho, se está hablando sobre la microbiota intestinal. Nosotros tenemos bacterias que son buenas, que nos ayudan a digerir lo que nosotros comemos y limpian nuestras microvellosidades intestinales. Pero lamentablemente, como vamos cambiando los hábitos alimenticios, empezamos a comer mucho carbohidrato, mucho azúcar procesado, y eso hace que se altere las bacterias de la boca y también lo que va entrando hacia nuestro intestino. Entonces, cambiamos la flora microbiana buena por una que nos hace daño, y se van a dar cuenta que ya están con problemas gastrointestinales, porque aparece la gastritis, aparece el reflujo, si toman leche les da diarrea, les da cólicos, si comen de noche se ponen mal. Entonces ahí aparecen enfermedades como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, etcétera, etcétera. Y además, en nuestro intestino nosotros producimos unas proteínas que son hormonas que nos dan serenidad y felicidad, la serotonina, la oxitocina, la melatonina. Entonces, cuando nuestro intestino se inflama, ya no producimos esas hormonas y se nos cambia el carácter. Se van a fijar que nos volvemos o tristes, depresivos, ansiosos o cascarrabias. Y casi siempre el 80% de las enfermedades crónico-degenerativas se gestan en el intestino. Es tan importante cuidar a una madre que está en proceso de gestación, porque eso también puede influir, esa inflamación puede afectar a su bebé.
el que tengan infecciones urinarias, el que estén con mucho estrés, y lamentablemente la sociedad ha hecho que las mujeres tengamos que trabajar y al mismo tiempo hacer las cosas de la casa. Si tenemos hijos, esposo, familia, y además tenemos que trabajar y ver lo del trabajo. Entonces, imagínense el estrés que tiene una madre que está gestando, que no puede darse el tiempo y el lujo de no trabajar, porque si no, ¿de dónde llegan los frijoles para la mesa? ¿No? Porque ahora solo el esposo solo, pues muy pocos privilegiados ganan tanto como para que solo el esposo trabaje, ¿verdad? Entonces, y eso también influye negativamente en los bebés que se están formando. Por eso se habrán dado cuenta que ahora nacen más niños súper inteligentes, pero tienen autismo. ¿Qué es lo que pasa con esos niños? ¿Por qué antes no nacían tantos niños con autismo y ahora tantos niños nacen con autismo? Justamente por estas cosas y porque hemos cambiado los hábitos alimenticios. Es importantísimo cuidar esos 4 pilares de la salud: buena alimentación, trabajar la parte de hacer ejercicios, 30, 40 minutos de ejercicio, no importa, caminar, pasear, si pueden correr, cualquier tipo de ejercicio les sirve. Trabajar la parte espiritual y la suplementación. Es súper importante trabajar esta parte. Si nosotros mejoramos nuestro sistema digestivo, tenemos el 20% de nuestras neuronas en el intestino y ellas van a volver a conectar con nuestro cerebro. Todos los nutrientes se van a volver a absorber como debe de ser y van a llevarse. ¿A quién creen que le llevan por lo mejor de lo que comemos? Al cerebro. Y entonces nuestro cerebro se desinflama y volvemos a tener buena memoria, volvemos a cambiar nuestro carácter, digerimos mejor las cosas, dormimos mejor, se nos quita el insomnio, etcétera, etcétera. Tenemos muchos beneficios y lo mejor, mejora nuestro sistema inmune. ¿Y cómo se nota? La piel, el órgano más grande, más extenso que tenemos en nuestro cuerpo es la piel y es nuestra primera barrera de protección y de defensa. Si nosotros mejoramos la producción de colágeno y elastina, la piel va a mejorar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra piel se va a, las arrugas, las manchas van a mejorar. Yo tengo pacientes que hasta las canas se les empiezan a pintar y uno dice, no, con tinte. No, naturalmente se puede lograr. Entonces, y esta es otra maravilla, se llama Optimen. El Optimen es derivado de la cúrcuma, la tetrahidrocurcumina. Ustedes seguramente han escuchado, yo estoy segura que muchos han tomado cúrcuma en polvo, cúrcuma en cápsulas, etcétera. Pero les cuento, es bueno porque es ancestral, pero tiene un problema, que no se absorbe. Es una molécula muy grande y solo el 5% de lo que ustedes puedan tomar, si es como cúrcuma como tal, se va a absorber en el cuerpo. Entonces, muy poquito. Pero esta empresa hizo algo maravilloso, que fue hacer una nanopartícula de la cúrcuma, hizo la curcumina y le puso un muñón que es la tetrahidro, de tal forma de que cada célula pueda sostener esa molécula y utilizarla hasta que se acabe la molécula. Y entonces el poder antiinflamatorio es impresionante cómo podemos mejorar articulaciones. Las personas que tienen artrosis, artritis, pueden mejorar mucho. Trabaja a nivel también del hígado, desinflama el hígado y cualquier dolor agudo o crónico le va excelentemente bien con este poderoso antioxidante. O sea, son 3 antioxidantes que no son vitaminas, son activadores epigenéticos y son 100% naturales. Y todo esto con aval científico. Todo lo que yo les digo lo pueden buscar en PubMed y ahí lo encuentran. Les voy a presentar algunos casos que yo quiero mostrarles. De hecho, este es el primer caso. Este es mi padre. Mi padre desde los 27 años tuvo rosácea. A los 48 le dieron 2 infartos masivos que le dijeron de que si vivía iba a ser un vegetal, que mejor se muriera. Hay médicos muy crueles que de repente no tienen el tino de decir las cosas y eso pasó con mi padre. Yo tenía 17 años y acababa de terminar mi primer año de medicina y a mí me chocó muchísimo ver esta parte de tanto de los médicos por no haber el tino de trabajar con un paciente
y por cómo a mi padre lo estaban desahuciando, ¿no? Entonces, pero fíjense que mi padre ahorita tiene 84 años y está vivo. Le ha dado COVID en la segunda ola y estuvo gravísimo porque además hace 20 años le dio diabetes y como buen diabético se escapaba, se iba a tomar su gaseosa a la vuelta, que nadie le viera, tenía escondidas sus galletas debajo de la cama, hacía estragos, se iba a comer, regresaba y volvía a comer para que no se dieran cuenta que ya se había ido a comer. O sea, porque lamentablemente eso pasa con el diabético que no entiende que tiene que cuidarse. Entonces, pues ese mi padre empezó a hacer una neuropatía diabética, estaba haciendo pie diabético y gracias a esta tecnología, yo en agosto de este año viajé a Cusco, porque nosotros somos de Cusco, y fíjense mi padre, miren, no solamente la diabetes logramos controlarle, el pie diabético se logró desaparecer, sino su rosácea. Mire, toda la vida ha sido colorado y con cicatrices. Y aquí está perfectamente bien, hasta la artrosis ya no la tiene, la glucosa está controlada, sobrevivió al COVID. Este es otro caso de otro paciente mío que vino también diabético, que estaba haciendo insuficiencia renal. Fíjense el daño de su pie. Estaba hinchado el pie y además el dedo estaba ya necrosándose, le iban a amputar el dedito y cómo con estos activadores logra recuperarse el, el dedo, logramos recuperar y logramos evitar que no se amputara el dedo. Fíjense este otro, con estos activadores epigenéticos. Esta es una señora que tiene diabetes, tiene insuficiencia renal, hipertensión, artritis. Fíjense, ella ya venía sentada, postrada en cama, ya no caminaba, se hizo operar los ojos de cataratas, los dos ojos se infectaron, hizo unas úlceras horrorosas que se iban a perforar, la estuvieron manejando en el lino, le querían incluso vaciar uno de los ojitos porque decían que ya no tenía remedio y deciden quedarse conmigo en su tratamiento y miren, 3 meses después, cómo el color de la insuficiencia renal se recupera. Esta señora orinaba 700 ml en 24 horas. Al día de hoy orina, como ella misma dice, orino como caño, orino bastante, hacía 8 gramos de proteínas en orina, ahorita está en valores normales. Fíjense cómo la mano se ha empezado a corregir la deformidad de sus manitos, esa deformidad de los nudillos, ya puede cocinar, ya puede peinarse, ya puede ir hasta el baño a limpiarse finalmente, ¿no? Ya no depende de sus hijos, porque antes hasta para eso dependía de sus hijos. Y fíjense acá, la córnea, hemos recuperado la transparencia de ambos ojos y la paciente está feliz, está viendo, no se le sacó ningún ojito ni nada, y todo con aval científico. Estos son algunos casos. De hecho, este es uno de los primeros casos que tuve, él es mi sobrino, con alergias, rinitis, alergias y acné. Le puse hasta corticoides inyectados en los ojos porque no desinflamaban los ojos y fíjense cómo en 8 días no solamente se controla la inflamación de los ojos, sino también su acné. Y además, como les digo, tiene aval científico. Este es otro niño del Hospital del Niño Breña que hizo una enfermedad que se llama queratocono, manchas en las córneas, dejó de ver, los dos ojos estaban para lista de trasplantes y de hecho como no veía con los dos ojos, uno de los ojos lo trasplantamos y el otro quedaba en lista de trasplantes. Fíjense en el acné tan marcado que tenía el niño. Este muchachito no quería salir de su casa, le daba vergüenza, no quería estudiar. Y fíjense el cambio. No solamente del alto riesgo de rechazo de su trasplante, sino que el otro ojo, la mancha blanca que estaba en el medio, se fue atenuando y le dejó el espacio libre al centro. El ojo derecho ya no lo hemos trasplantado, lo hemos sacado de la lista. Y el ojo que se trasplantó, que tenía alto riesgo de rechazo, que nosotros pensábamos que no se iba a poder operar, que no se iba a poder rescatar, lo logramos rescatar, fíjense. Transparencia y ya no tiene neovasos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le hemos cambiado la calidad de vida de este muchachito porque él ya está estudiando, ya está yendo a la universidad, a sus 17 años
ya puede salir a la calle, no le da vergüenza su rostro y además está viendo. Entonces, qué maravilla. Y ve con los dos ojos. Entonces, y esto es lo que estamos logrando con esta tecnología. Les puedo mostrar muchos casos, se lo estoy dando en adultos, ancianos, en niños. Esta es una nena que tuvo un impétigo por alergia, de estas atopías horrorosas que ahora cada vez son más frecuentes, que les dan en la piel y en los ojos. Y fíjense, con un mes de tratamiento, cómo se les secan esas lesiones tan horribles de la piel. Entonces, todo esto tiene aval científico, me encanta. Yo creo que cerramos con esta frase, porque algunas veces somos maestros, en otros somos alumnos, algunas veces tendremos que enseñar, pero todos los días tenemos que aprender. Y creo que más allá de lo que nosotros necesitamos, cada uno necesita, tenemos que pensar en nuestro prójimo, en qué podemos hacer por los demás. Para mí, el dar este espacio de tiempo para ustedes informativo, realmente me siento privilegiada por Dios y de haber conocido a la doctora Gaby también, porque yo sé que por intermedio de ella podemos ayudar a muchas personas a que puedan recuperar su calidad de vida como yo lo estoy haciendo con mis pacientes. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Porque no solamente les doy una mejora en su vista, sino también en su cuerpo, en la parte sistémica, porque el ojo es parte de un todo, no es solamente el ojo o el gastro, el estómago o el neurólogo solo las neuronas, no, nosotros estamos integrados absolutamente en todo y espero que esta información les sea de mucha utilidad y no se queden con esta información. Tienen que compartirla con todo el mundo porque somos el 0.05% de la población del mundo que sabemos que ya existe terapia epigenética. La gente pensaba que esto iba a ser de acá 20 años luz, pero ahorita tenemos cápsulas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Así es que, Gavisita, te dejo los Ok, micrófonos y muchas ok. gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias, Tania, por tan brillante exposición. Ahora, me gustaría saber si algún paciente quiere hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda. Obviamente estamos muy, muy agradecidos. Como ustedes se habrán dado cuenta, la doctora Tania, yo también me siento muy bendecida de haberla conocido,